¿Cómo está la iglesia esta mañana? Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, abrir nuestros oídos espirituales para escuchar este mensaje de parte del Señor. El mensaje de hoy se titula Necesitamos transformación. Necesitamos transformación. El Evangelio consiste en la transformación. Sin transformación no hay nada. Cuando vemos que comienza el Evangelio, los evangelios comienzan con el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista comienza con una palabra que era arrepiéntanse. Esa palabra original del griego, metanoia, que significa cambia tu pensamiento. Arrepiéntate, cambia tu pensamiento. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Esta palabra arrepentimiento en hebreo, el término es tesubak, que tiene que ver con volverse a Dios, con cambiar tu camino. Para iniciar en el Evangelio es importante el cambio, la transformación. Primeramente cambiar tu mente, tu corazón, con el término metanoia en griego, y con el término tesubak en hebreo, que tiene que ver con volverse a Dios. Y vas por un camino contrario, cambia tu camino y vuélvete a Él. Pero el término transformación es un término muy cercano a nosotros, tanto que es un término que lo tomó la biología, y es el término metamorfosis. La metamorfosis es un cambio de forma, cambio, metamorfosis, cambio de forma. Y la iglesia necesita entender que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y hacer discípulos comienza con cambiar nuestra mente, nuestro corazón, volvernos a Dios, cambiar nuestro camino, cambiar nuestra forma. Pero hoy en día hay un evangelio superficial donde realmente la gente no cambia. Solamente se echa una untadita sigue siendo la misma forma, con algunos retoques cosméticos. No hay un cambio en su mente, no hay un cambio en su corazón, no hay un cambio en su conducta, que es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Pero hoy nos vamos a ocupar de la transformación, la metamorfosis. Y en la misión de nuestra iglesia entendemos que esa metamorfosis se logra, ahí está la misión de la iglesia, con 3 palabras: educar, transformar y convertir. Somos educados en el Evangelio, educar personas mediante el Evangelio, mediante la buena noticia. Somos transformados, transformar almas en seguidores de Cristo, eso es ser un discípulo. Y convertir creyentes al servicio de Dios. Realmente la conducta, el resultado de una transformación se ve en el actuar. No se ve en las palabras, no se ve en la ropa, no se ve en el maquillaje superficial, sino se ve en la conducta. El creyente sirve a Dios, es un hijo de Dios, porque ya no sirve al diablo, ya no sirve a sus intereses egoístas, ególatras, sino que ya sirve a Dios. Y ese es el proceso de la transformación. La transformación, la biología tomó esta palabra metamorfosis, que significa cambio, meta y morfé, forma, por el cual se reconoce como el cambio de forma de los animales. El término biológico se trata de ese proceso de cambio o de transformación, tanto a nivel fisiológico como estructural, como morfológico, que conlleva a que el animal tenga un desarrollo completo. Ahora, nosotros de pronto solamente la imagen que tenemos de la metamorfosis es la mariposa.
Pero sabes, el 80% de los insectos desarrollan metamorfosis. Hay metamorfosis en vertebrados, los anfibios, algunos crustáceos reciben este proceso de cambio de forma. Es un cambio estructural en su fisionomía, en su estructura y en su morfología. Y estoy interesado en hablar este tema de biología porque la semana pasada estuve visitando a mi amigo el pastor Igor en Santa Marta, acompañándolo, y él es biólogo. Y cuando salía a caminar con él, a hablar, siempre compartíamos dos temas o tres temas: la palabra, la biología y la amistad. Y qué bueno cuando uno puede entender que la metamorfosis, la transformación, es un cambio de forma. Y vemos que en los insectos vemos que no solamente es la mariposa, vemos que es la avispa, vemos que es los escarabajos, las moscas, vemos los grillos, saltamontes, vemos los renacuajos que se transforman en ranas, vemos los caballitos de mar o las libélulas, las libélulas, ¿cómo le llaman aquí? Helicópteros, esos insectos que nacen en estado de huevo, después larvario, después sufren un cambio y terminan siendo otra cosa a lo que nacieron. Y hay dos tipos de metamorfosis, una completa y otra incompleta. Una cumple 4 etapas y otra 3. Qué interesante es la biología, qué interesante es la naturaleza. Pero la pregunta es, hoy, ¿en qué queremos transformarnos? Porque hoy en día se habla mucho de este tema de la metamorfosis. Se habla mucho del tema del gusano a mariposa, pero hay gente que pasa de gusano a mosca. Hay gente que pasa de gusano a escarabajo. Y hay muchos de estos escarabajos que son el escarabajo del estiércol. Son aquellos que trabajan en el estiércol. Algunos se convierten de renacuajo a sapo. ¿En qué quieres transformarte? Hoy en día ese es como el boom. Están hablando mucho de transformación. Pero ¿en qué queremos transformarnos? No todo cambio es bueno. Hoy en día vemos que hay personas que quieren cambiar su género y se llaman transgénero. Son hombres si quieren ser mujeres, o son mujeres si quieren ser hombres. Ha avanzado mucho más el deseo de cambio. Ahora hay transraciales. No quieren ser de otra raza. Y hay una mujer que se llama Martina Bink, una mujer blanca que se identifica como negra y se mandó a hacer inyecciones de bronceado administradas por médicos para oscurecer su piel y su cabello. También, y eso fue en el año del 2017, del 2017. Vemos otro ejemplo de una persona que se llamaba Adam Weller y ahora se llama Yadu. Era americano, blanco, y ahora quiere ser filipino. Se hizo una cantidad de operaciones para hacer eso. Tenemos a Michael Jackson, que quiso cambiar su pigmentación. No sé si entra entre este grupo. Pero no todo cambio es bueno. ¿En qué queremos cambiar? ¿A qué queremos parecernos? Pues hay gente que, como los animales, que la naturaleza haga, pero Dios tiene un propósito para cambiarnos. Dios no solamente quiere cambiarnos parcialmente, superficialmente. Dios no solamente quiere darnos unas pinceladas de religiosidad o unas pinceladas de cristianismo. Dios quiere un cambio profundo y quiere que nosotros nos identifiquemos con ese cambio integral. Por eso comenzábamos a hablar la vez pasada: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Necesitamos un cambio integral y eso es lo que quiere Dios.
que cambiemos nuestra naturaleza corrupta, pecaminosa, rebelde y nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. Que podamos experimentar el poder de Él en esta tierra. Algunos se han quedado con un evangelio meramente intelectual. Otros tienen un evangelio meramente académico. Otros tienen un evangelio de oídas, de lo que me contaron. Pero necesitamos nosotros entender cuál es el propósito de esa transformación, cuál es ese paquete. Dios en qué quiere que nos transformemos, cuál es el plan completo de Dios para nuestra vida. Y no de pronto nosotros seguir las corrientes de este mundo que quieren un cambio, pero el cambio no es para bien. Hoy en día muchos quieren hablar de cambio, pero pocos quieren cambiar. Hay cambios que son peligrosos y hay gente que se resiste al cambio. Muchos quieren que cambien las circunstancias, que cambien los otros, que cambie la iglesia, que cambie el gobierno, pero ellos no quieren cambiar. Y por eso nosotros necesitamos entender que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, son oportunidades no para estar pidiendo que cambien los demás, sino que cambie yo. Estas circunstancias muchas veces son mensajes de Dios para decir: cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu actitud, cambia tu forma, cambia tu fisionomía, imagínense. Cambia todo tu ser. Pero nada cambia si tú no cambias. Podemos nosotros resistir el cambio. Nos podemos estar oponiendo al plan de Dios en nuestra vida por desconocimiento, por apatía, por pereza, por falta de diligencia, por falta de estudiar cuál es el plan de Dios. Muchas veces nos estamos resistiendo, no entendemos. Hay gente que no entiende cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque se resisten, no quieren cambiar. Y por eso nosotros necesitamos entender que es que Dios no tiene hijos privilegiados, sino que hay algunos hijos que se acercan a conocer, que se interesan, que desarrollan de su voluntad para conocer más de ese buen Dios, para aprender, para poner su voluntad en esa transformación, en ese plan de Dios. Una de las oraciones más comunes que nos enseñó Jesús, que casi todo el mundo conoce, es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y eso implica que nosotros queremos conocer primeramente su voluntad y desear que su voluntad se haga en mí. Que Dios me transforme, me cambie, que cambie mis circunstancias. Pero ¿por qué no nos ocupamos en conocer? Sino a veces hacemos un mamarracho. No hacemos la voluntad de Dios, sino nos imaginamos que Dios quiere que yo sea así. Y por eso nos resistimos al cambio y nada cambia si no cambiamos. La palabra transformación, metamorfosis, es una palabra que usa mucho el apóstol Pablo. La más común que hemos usado mucho acá es la de Romanos 12, pero íbamos a usar la que él le habla a la iglesia de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 3, él habla de 4 pasos. Hoy les voy a hablar de 4 pasos importantes de la transformación. De la transformación según como Dios quiere que seamos transformados. No como este mundo o como la gente de este mundo quiere la transformación, quiere el cambio, sino como Dios quiere que seamos transformados. 2 de Corintios 3, versículo 18. En ese solo versículo está esta palabra metamorfosis, transformación. Y nos habla de estos 4 puntos que queremos nosotros hoy entender de cuál es el proceso que Dios quiere llevarnos en esa transformación. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 3, 18. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Es una versión que me ha gustado mucho, Nueva Biblia Viva. Es una versión moderna, del español moderno, que nos hace entender con más claridad
muchas veces estos regalos de Dios para nosotros. Dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. ¿Dónde está la palabra metamorfosis? En transformándose. Voy a leerlo otra vez. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. 4 puntos importantes acerca de esa necesidad que tenemos todos de transformación. Primero, dice, así que todos nosotros tenemos la oportunidad de transformación. Ese es el primer punto. Repite conmigo, todos nosotros tenemos la oportunidad de transformación, de metamorfosis, de cambiar la forma de nuestra vida. Y eso es una gran revelación. Porque de pronto un renacuajo sabe, bueno, no sé si sabe, sabemos que un renacuajo va a terminar siendo un sapo o una rana. Eso no hay cómo cambiar. Pero Dios nos permite a nosotros transformarnos de hijos rebeldes, de hijos del diablo, de todo lo negativo, perverso o malo o regular o medio bueno que seamos, en hijos de Dios. Todos tenemos la oportunidad de transformación. Y cuando se dice todos, es todos. Por eso voy a ir pedacitos por pedacito. Vamos a ir como desglosando este versículo. Comienza el versículo 18. Así que todos nosotros, está hablando a la iglesia de Corinto. Y está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que era una iglesia que estaba en una sociedad bien difícil. Había un término en Roma que decía, vámonos a corintizar, más o menos así en español decía, que hablaba de vamos a perdición. Imagínate una ciudad mala, perversa, que tenga mala fama. Ellos era Corinto. Allí había de todos los excesos, de todo lo que este mundo, de todos los placeres mundanos, pecaminosos, estaban en Corinto. Pero allí se había levantado una iglesia y por eso el hecho de que esté mandando este mensaje a esta iglesia quiere decir que entran todos, porque Corinto tenía más mala fama. Lo que pasaba en Corinto se quedaba en Corinto. Era realmente algo vergonzoso. Pero ahí a la iglesia de Corintios Pablo dice, así que todos nosotros, y está hablando del tema de la metamorfosis, de la transformación. Todos tenemos la oportunidad de ser transformados cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos y recibimos a Jesús, cuando abrimos la puerta de nuestra vida a Jesús. Entonces entra el Espíritu Santo y nos transforma. Pero es importante que nosotros iniciemos con nuestra voluntad, porque Dios no obliga. Dios no te va a transformar a las malas, obligándote. Necesitas tú abrir la puerta. Necesitas tú querer ser parte de esa transformación, sumarte al cambio. Por eso Romanos 12:2, el mismo apóstol Pablo dice, no imiten. Otras versiones dicen, no se amolden a las conductas ni a las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿En qué los va a transformar? En personas nuevas. Vea que si hay posibilidad de cambiar la forma. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle las maneras de pensar. Habíamos hablado que metanoia es arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de corazón. Necesitamos dejar que el Evangelio nos transforme, que Dios nos ponga una nueva conciencia, que tengamos unos nuevos principios, que tengamos unos nuevos valores,
que los que este mundo nos ha enseñado. Porque este mundo nos ha deformado a la imagen de Dios. Y Dios quiere ahora formarnos a su imagen. Por eso la educación es muy importante, la educación cristiana que llamamos formación cristiana. ¿Cómo voy yo a saber cómo debo comportarme si nunca he leído la Escritura? ¿Cómo voy yo a conocer la voluntad de Dios? ¿Y cómo voy yo a conocer de un Dios del cual no conozco? Es imposible. Romanos 10 dice, ¿cómo van a adorar a un Dios del cual no conocen? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les enseñe o que les predique? Entonces necesitamos nosotros permitir que los pensamientos sean cambiados, la manera de pensar. Y entonces la consecuencia de esa transformación es que aprenderán a conocer, otras versiones dicen a experimentar la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué hay algunas personas que no experimentan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Porque no se han dejado transformar. Aquí dice, no imiten, no se amolden, más bien dejen que Dios les cambie la manera de pensar. El proceso de un creyente es que Dios nos ayude a pensar diferente. Por eso es muy importante saber qué hay en nuestra mente. Porque por más que tú escuches que Dios te dice, ven, aquí hay caminos, abre la puerta, si tú no lo abres, no pasa nada. Necesitas tú poner de tu voluntad en querer hacer la voluntad de Dios, en querer que Dios te transforme. No es obligado, no es una imposición de Dios. Por eso Apocalipsis dice que Dios está tocando a la puerta para que tú abras. Y si tú abres, dice que yo entraré, cenaré contigo y seremos amigos. Son palabras de Jesús en Apocalipsis. Por eso nosotros necesitamos entender que podemos ser hijos de Dios si nos acercamos a esa transformación. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús no miente. Jesús dice la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hay pastores que a mí me dijeron que también por la religión, que si sigo al maestro Sutatán, que si voy y me echo tal riego, que también. ¿Por qué vamos a excluir a las otras religiones para acercarnos a Dios? Pues Jesús fue el que lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ya dejó por fuera a todos, puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? A través de Jesús. Primero, la forma de transformarnos en acercarnos a Dios, en estar alejados. ¿Se acuerdan que el término en hebreo era volverse a Dios? ¿Cómo me vuelvo yo a Dios? A través de Jesús. No hay otro camino, es solamente ese. Podemos tener una relación cercana y personal con Dios. Ese es otro regalo de la transformación de Dios. Antes, en la antigüedad, solo los judíos eran el pueblo de Dios, solo ellos. Y entre ellos había una tribu, que era la tribu de Aarón, de los cuales ellos eran los que podían servir en el templo. Y solo uno de ellos, que era el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a hablar con Dios. Ese sumo sacerdote una vez al año, y ese lugar era un lugar dentro del templo que llamaban el lugar santísimo. Ese lugar era como una recámara que tenía una cortina, y esa cortina solamente la podía pasar el sumo sacerdote una vez al año, después de un proceso ceremonial de purificación. Y a él imagínense, cuando él entraba tenía que llevar campanitas en el cuerpo y lo amarraban con una cuerda, porque si él entraba a ese lugar santísimo y pongamos que Dios encontraba algo
corrupto en él, algo pecaminoso, algo que quedaba muerto. Y nadie podía entrar a sacarlo, por eso lo amarraban. Y el cuento de las cadenitas era para que, está vivo, ahí está moviéndose. Lleva rato que no suenan las campanitas. ¡Ey, sumo sacerdote! ¡Ey, conteste! Y lo jalaban. Solamente eso pasaba. Así es la presencia de Dios santa. Dios mostró lo peligroso que es el pecado y lo que separa el pecado de Dios y los hombres. Pero Jesús vino a romper esa barrera. Y Jesús, por eso es que Dios envió a Jesús. Y Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo, todos pecadores. El amor de Dios es que amó a los pecadores, sino Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fue el propósito de la venida de Jesús. Y cuando Jesús muere, aquí viene Marcos 15, está Jesús en la crucifixión. Mire cómo lo narra Marcos 15, 37 al 39. Ya estaba Jesús crucificado y dice que entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esa cortina que era la que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a tener conversación con Dios, una conversación cercana, íntima. Cuando él muere y suspire, se rompió, mostrando que esa separación que había, ya Dios la había quitado, porque el perfecto había pagado por nosotros. Todo aquel que recibe a Jesús, todo aquel que cree en Jesús, que es el único camino al Padre, rompe ese velo. Dios permite que ese velo se rompa y podemos nosotros entrar confiadamente ante su presencia. Por eso es muy importante que usted lo entienda, porque es que hay muchos cristianos que viven un cristianismo donde su forma es igualito al incrédulo. No sienten a Dios, no hablan con Dios, no se relacionan con Dios. Son un ateo más en la iglesia, llevan 14 años en una iglesia y no entienden que cuando reciben con fe a Jesús, ya pueden entrar ante la presencia de Dios y hablar con el santo, santo, santo. Ya nos convertimos como en sumos sacerdotes, que ya no vamos una vez al año. Ya podemos entrar ante la presencia de Dios y adorar y experimentar su gloria. Y en esa gloria vemos sanidades, vemos señales, vemos respuestas, vemos el obrar sobrenatural. El privilegio que tenía Israel, única nación que podía hacer eso era Israel, que era que el sumo sacerdote podía hablar con Dios y podía decirle, pues no me imagino cómo, pero pues hablaba con él y le decía: el pueblo tiene hambre, el pueblo necesita esto, perdónanos, ten misericordia. Podía hablar, él era el único que podía hablar. Y Dios, pero así cerquita, y Dios le escuchaba. Y ahora nosotros podemos hablarle a Dios así cerquita. Señor, tengo necesidad. Señor, me siento vacío. Señor, sáname. Señor, ayúdanos en este tiempo de pandemia. Señor, muéstranos qué debemos hacer. Y por eso la bendición de Israel, que tenía al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, y tenía esa relación cercana. Lo primero y más importante que podemos nosotros ganar en ese proceso de transformación es que dejamos de ser lejanos, enemigos de Dios, apartados a poder tener una conversación. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, a veces hay gente que dice: ay, si yo tuviera la oportunidad de hablar con el hombre más rico del mundo.
Ay, si yo pudiera hablar con el artista famoso. Ay, si yo pudiera hablar con la mujer más hermosa. Solo necesito esa oportunidad. No sé si alguien ha pensado en, hay una oportunidad para hablar con el hombre más rico, con tal persona. Eso queda muy, pero muy lejos a tener la oportunidad de poder hablar con el Dios creador del cielo y de la tierra y de forma cercana. ¿Ven cómo comienza esa transformación de mente y de corazón y de realidad? Porque es que era imposible. Eso era imposible. Nosotros como colombianos que no somos judíos, ni mucho menos del linaje de Aarón, ni mucho menos sumos sacerdotes, pudiéramos haberlo hecho y se hizo el día que Jesús murió. Se rasgó el velo. Y continúa el versículo 39, que el oficial romano que estaba frente a él, que estaba viendo, estaba siendo el autor material de la crucifixión, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando nosotros exclamamos, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, Jesús es mi Rey, es mi Señor. Ahora, él vio eso y él le impactó tanto la circunstancia que dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Así habrá sido la presencia, porque es que no nos narra, sí, se rompió el velo, pero allá, o sea, no se rompió allí. Él estaba en el Gólgota, en las carabelas allí, en el monte que estaba lejano al templo. Pero él experimentó la gloria de Dios al ver que Jesús muere y dijo: aquí este es el Hijo de Dios. Y ahí es donde comienza nuestra fe, ahí es donde comienza nuestra transformación, cuando nosotros dejamos de ver a Jesús como un Jesús histórico, como un Jesús religioso, como el Jesús de Semana Santa, como el Jesús por allá lejano que está en una cruz. Él resucitó al tercer día y dice que donde está 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su presencia. Él está acá, atento a nuestra oración, atento a nuestro clamor. Él está acá atento, tocando, diciendo: aquí estoy cercano, dispuesto a transformarte, dispuesto a que suceda una metamorfosis en ti. Pero abre, cree, confía, déjate guiar, déjate enseñar. Porque si no te dejas enseñar, si no te dejas guiar, no puedes ser discípulo de Jesús. Discípulo es seguidor, es alumno, él es el maestro. Déjate guiar, déjate enseñar, déjate formar. No en el esperpento que quiere formarte este mundo, que te quiere pasar a convertirte en una mosca, en un sapo, en un escarabajo o en una simple mariposa que se muere en poquito tiempo. Él quiere darte vida eterna, vida abundante. Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador, uno solo, entre Dios y los seres humanos. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Ahora dice hombre porque dice la Escritura que él, siendo en forma de Dios, se hizo como uno de nosotros y murió en la cruz tomando nuestro lugar. Venció la muerte, pagó el precio de la maldición de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, y con ese acto hizo la metamorfosis. Lo cambió todo. Todo aquel que cree en él deja de ser mosca, escarabajo, mariposa, sapo, y se convierte en un hijo de Dios. ¡Qué poderoso! ¡Qué buena noticia! Eso es el evangelio. El mundo dirá: naciste para fracasado, ¿tú quién eres? Mira lo que has hecho, mira tu conducta, mira de quién eres hijo, de quién eres hija, mira a tus padres. Y uno: ay, sí, soy una larva. Estás destinado a ser un sapo,
una rana, una mosca, un escarabajo, una mariposa. No sé cuánto vive la mariposa, pero dura poquito. Y este es el país de las mariposas. Pero nosotros, dice el Señor, yo he venido a darles vida abundante, eterna. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vida eterna. Este es el primer punto. El segundo, para ser transformados necesitamos transparencia e intimidad. Repite conmigo: transparencia e intimidad. Dice el versículo siguiente, la frase siguiente de Segunda de Corintios. Dice lo siguiente: con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. ¿Qué es lo primero que dice? Que tiene el rostro descubierto. Reflejamos la gloria de Dios como si fuera un espejo. La luna, ¿qué es? Un espejo, más o menos. La luna tiene luz. La luna no tiene luz. Quien tiene luz es el sol. La luna refleja la luz del sol. Nosotros, si nos con el rostro despejado, descubierto, reflejamos la luz de Dios. Pero para reflejarnos, ¿qué necesitamos? Estar en intimidad con Dios. Y el tema de sin el velo es transparentes. Esa palabra para mí es muy poderosa. La palabra transparencia. En el Salmo 32, en la Nueva Traducción Viviente, es un salmo para pedir perdón. Y dice: bienaventurado, qué alegría. No lo tengo ahí en las anotaciones, pero ese Salmo 32 es uno de mis favoritos, porque es el salmo del penitente, del que pide perdón. Bienaventurado, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona sus pecados, a quienes se les borra la cuenta, su falta. Y dice: los que llevan una vida de total transparencia. ¿Qué necesitamos nosotros para que Dios nos perdone? Quitarnos la máscara, ser transparente. Si hay una característica propia de los seres humanos, es que se ponen máscaras. Hay como un sentimiento de ser actores y actrices. Estoy seguro, y por dentro está más asustado. Yo sé. Ponen actitudes. Ay, mentira, no está llorando. Quieres algo. Hay una actitud de fingir. Somos unos actores y nos ponemos unas máscaras, unos velos. Y nos ponemos unas máscaras y unos velos que nos autoengañamos. Hay mucha gente yendo al psicólogo, yendo a consejería. Ay, pastor, soy una víctima, soy una víctima, pastor. Es que me tienen rabia. Pastor, es que me persiguen, pastor. Hay pastores que me ofenden. Todos contra mí. Quítate la máscara. Sé transparente. Deja de ponerte en esa posición equivocada, mentirosa. Es importante que estemos transparentemente delante de Dios. Eso nos ayuda muchísimo. Sabes, una de las causas de la locura, de los problemas mentales, es el autoengaño. No hay peor mentira que la que uno mismo se cree. El que miente, no, mentira es un pecado tonto. No es tonto, porque el que miente vive de la mentira y construye su vida de la mentira. Eso es como construir una casa en el aire. Cuando llegue el momento, ¡brum!, todo se va abajo. Si nosotros construimos nuestra vida con mentiras, autoengaños, ay, que yo soy bueno, ay, que yo soy, ay, no, es que me tienen rabia, ay, no es cierto. ¿Por qué perdiste el colegio? Profesor, me tiene rabia el profesor. Mentira, no estudiaste. ¿Por qué se te dañó la relación? No soy tú, no eres tú, soy yo. Ah, bueno.
Ya empezó bien. Necesitamos nosotros ser transparentes. En eso hay sanidad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Vea, hay muchas personas pagando grandes sumas de dinero donde psicólogos, que son los psicólogos en las manos de Dios, son poderosos. Pero hay una línea de la psicología donde es la famosa línea donde te sientan en un sofá. Pues no es que lo sienten, pero así lo representan. Y empieza la persona, hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. ¿Qué está buscando? Que la persona sea sincera consigo mismo. Y cuando es transparente y sincera, encuentra el problema. Muchas veces nosotros nos disfrazamos las verdaderas causas. Le echamos tierrita a las cosas que todavía no se han desarraigado. Decimos, no, estoy bien, no me pasa nada. Y es mentira, todavía hay fractura, todavía hay traumas. Por eso es tan importante ser transparente delante de Dios. Salmo 32 se lo regalo para que en su casa usted desarrolle esa terapia con Dios. Una terapia de decir la verdad. De pronto a usted le cuesta decirle la verdad a otra persona o decírsela a usted mismo. Pero dígale a Dios, Dios, yo la verdad no quiero hacer esto. Me da vergüenza decirlo, pero la verdad no quiero. Señor, yo soy así, me da pena decirlo, pero soy así. ¿Sabe qué es lo bonito? Que Dios no le va a decir, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso? Tiene la oportunidad de confesar. Y si tú confiesas y si tú encuentras la raíz de tu problema, puedes seguidamente decir, perdóname, Señor, cámbiame, transfórmame. Y ese es el regalo del Salmo 32. Ese no estaba planeado hoy, se lo regalo ya, el Espíritu Santo se los da hoy a ustedes. Esa importancia de transparencia. Pero como estamos en el tema del reflejo de Dios como un espejo, ¿a quién nos recuerda en el Antiguo Testamento quién era un espejo de Dios? Moisés. Dice Éxodo no, si estamos en el punto 2. Éxodo 34, que cuando Moisés fue al monte a hablar con Dios y Dios le dio los mandamientos, dice que se duró 40 días, estaba en ayuno. Y fue tanto la presencia y la intimidad de Moisés con Dios que cuando bajó, su rostro brillaba. La gloria de Dios se veía en él. Y eso atemorizó. Mira cómo brilla ese, parece un extraterrestre. Mira cómo viene con esa cara prendida. Parecía una lámpara. Intimidó tanto a los israelitas que tuvo que ponerse un velo. A veces la gente no quiere ver la gloria de Dios. A veces uno llega con un mensaje de Dios y la gente no me parece, no estoy de acuerdo, me encandelilla y toca ponerse el velo. La gente no quería ver la gloria de Dios, le daba miedo ver la gloria de Dios en Moisés. Pero cuenta que cuando Moisés iba nuevamente a hablar con Dios, se quitaba el velo, hablaba face to face, cara a cara. Qué hermoso poder nosotros hablar cara a cara con el Señor. Vea, Dios ve en el secreto, en la intimidad, en la oración que es en secreto. Dios ve, escucha, atiende, y eso se nota en público. Por eso es tan importante como segundo punto orar, tener intimidad con Dios, tener transparencia con Él. Yo les cuento una aquí en confianza, porque este grupo es más pequeño, creo que el chisme huela menos. Yo estaba orando hace años y yo estaba orando por un negocio, recuerdo, y el que estaba compitiendo por ese negocio que yo estaba orando era el típico malo. O sea, imagínense en las películas el malo, ese era el típico malo, cumplía todas las características, malo en todo sentido. Y yo dije, voy ganado aquí en la oración.
pero me lo dije autoengañado. Y yo en mi oración llego y digo: Dios mío, Padre, yo te pido que que me dejes ese privilegio del negocio, favoréceme. Mira la competencia, Señor. Ese es lo más malo que hay. Judas Caín. Eso es lo más malo que hay. Yo en cambio soy bueno. Yo me lo merezco. Y el Espíritu Santo me habló, que es lo bonito de la transparencia. Me habló como me vino un pensamiento que yo sé que no fue mío, porque estaría loco. Que tú eres bueno. Me confrontó. Yo no sé si a usted un pensamiento. Yo, bueno, Señor, pues sí, bueno. Como el Señor, yo sentía a Dios como con un libro, como que quieres que te recuerde. Y yo, no, Señor, deja el libro guardado ya. Yo no soy bueno. Yo soy un pecador. Perdóname. Yo no lo merezco. Te pido que me favorezcas, que me cubras con tu misericordia, que me perdones de mi pecado. No recuerdo si el negocio me lo dieron, pero creo que aprendí una gran lección. La intimidad con Dios te transforma. Yo estaba inflado, me sentía bueno, me sentía superior a. Estaba equivocado, pero no me había dado cuenta. En la presencia de Dios me di cuenta. Tuve que caer de rodillas, porque no es solamente, Dios no me hizo sentir avergonzado pero no fue que me habló duro, me habló suave, pero con lo que me dijo me dejó noqueado. Aprendí una gran lección de ese día. ¿Quién enseña eso? Solamente si somos transparentes y estamos en intimidad con Dios, podemos reflejar su gloria como en un espejo. Porque no es nuestra luz. Yo me paro aquí y yo quiero que ustedes vean, yo no estoy brillando con la luz mía. Yo no estoy diciendo esta claridad o este mensaje con mi intelectualidad o con mi conocimiento. Esto es un regalo de Dios para mí y para todos ustedes. Estoy solamente siendo un espejo. Y poder uno ser un espejo de la gloria de Dios es hermoso. Pablo dice: somos sencillas vasijas de barro con el poder de Dios adentro. Y eso se logra en transparencia y en intimidad con Él. Muchos milagros han sucedido acá, no porque sea yo el pastor, sencillamente porque reflejo el rostro de Él, creo. Es como saber poner como un espejo. Cuando uno quiere iluminar con un espejo, uno lo proyecta, lo dirige, pero no soy yo. Usted lo puede hacer, todos lo podemos hacer. Habíamos hablado de todos nosotros, pero necesitamos transparencia e intimidad. Estar allí, escuchando a Dios, conociéndole en intimidad. Eso nos transforma a nosotros y a nuestras circunstancias. Amén. Segundo. Tercero, el Espíritu Santo es nuestro transformador. Dice el versículo 18, el otro pedazo: y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. ¿Quién? El Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Vea, sin el poder del Espíritu Santo no hay nada. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La característica de Dios es que es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo: vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dijo que cómo era el asunto. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. Eso es algo que uno dice: ¿cómo así? No entiendo. Hermano, así es Dios. Comience creyéndolo en fe, porque no hay otro ser aquí que podamos comparar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es el tiempo de hechos. Los hechos del Espíritu Santo sobre la iglesia.
Cuando Jesús vino, hay gente que dirá, ay, yo hubiera querido estar, no sé si usted ha pensado, yo quisiera haber estado en el tiempo de Jesús. ¿Cuántos no hemos soñado eso? Ay, haber conocido a Jesús, qué chévere haber nacido allí, ¿verdad? Pero sabes, no estamos menos privilegiados ahora, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el tiempo donde no los dejaré huérfanos, sino que ustedes tendrán al otro Consolador, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso somos carismáticos. Creemos en el poder del Espíritu Santo, que da dones sobrenaturales, que da dirección sobrenatural, que nos transforma. Ya no somos simples humanos. Con el poder del Espíritu Santo podemos caminar de gloria en gloria. Sin el Espíritu Santo no hay transformación. Palabras de Jesús. Lucas 4, 17 al 21. Había llegado Jesús a una sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarle: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús fue a bautizarse y era necesario. Hubo oposición de Juan el Bautista. ¿Cómo que yo te voy a bautizar? Tú eres el que me deberías bautizar a mí. Es necesario cumplir la ley, la obediencia. Es bautizado, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, el Padre. A él escuchato, en él tengo complacencia. Y baja sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo ungió dentro de Jesús. Por eso es que es una trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y la palabra persona es una manera de explicar, porque no son personas, debería ser tres diosonas diferentes. No sé, esa es una palabra bien complicada, porque habla de personalidad, pero uno solo Dios. Es complejo para nosotros, pero ahora estamos en el poder del Espíritu Santo, en la llenura. Jesús dijo en Juan 14, 26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Quiero que me pongan el otro versículo que sigue a continuación, por favor. No sé por qué no quedó allí, pero es importante este versículo. Nosotros por eso debemos tener mucho cuidado, porque si el Espíritu Santo es el que nos transforma, hay que tener cuidado en esto. Un mensaje para la iglesia del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías. ¿Cuál es la advertencia? No apaguen. Tenemos el Espíritu Santo que nos transforma, que nos guía, que nos enseña, pero hay algunos que lo apagan. Se burlan de las profecías, se burlan de los dones, se creen muy intelectuales, se creen muy sobraditos. No, pero ¿para qué vas a hablar del Espíritu Santo? Deja ese emocionalismo, deja esa locura. No, Señor, yo no lo voy a apagar. Vamos a vivir de la llenura del Espíritu Santo, de las capacidades. El regalo que Dios da a la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. Hay iglesias que sin el Espíritu Santo no hay nada, no hay transformación,
son meramente llenos de conocimiento, de ritualismo. No hay una transformación completa. Necesitamos estar llenos, y dice: no apaguen, es como dando a entender el fuego. No extingan ese fuego que Dios pone en ustedes, no lo apaguen. Hay gente que comienza avivada, hay gente que comienza apasionada con un primer amor. No lo dejes perder. Eso es lo más hermoso cuando tú conoces a Dios y dices: pastor, escuché a Dios, pastor, Dios me dio este mensaje, pastor, Dios me dijo esto. Valóralo siempre, porque si te entibias, que hablamos el domingo pasado, que los tibios Dios no los soporta. Por eso necesitamos valorar el fuego del Espíritu Santo, el avivamiento. No fingirlo, porque es que yo no voy a fingir nada. No estamos, primero hablé de transparencia y de intimidad. Cuando uno es transparente, yo no voy a fingir: ay, Dios me habló lo que no me ha dicho. Ay, siento a Dios y no lo siento. O sea, primero la transparencia y la intimidad, y después empieza el actuar, el fuego del Espíritu Santo. Y sabes, hay personas que necesitan ese fuego porque están frías, tibias, apagadas, lejanas. Viven una religiosidad. Su forma es la forma de un incrédulo, no tienen la forma de un hijo de Dios, no están avivados. Por eso necesitamos no apagar el Espíritu Santo. La segunda, la que sigue, Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Cuál es el cuidado? No apagar y no entristecer. ¿Cómo lo entristecemos? Con la forma en que vivimos. Hay gente que Dios le dice: deja tu rencor, son rencorosos. Hay gente que Dios le dice: deja de ser chismoso, son chismosos. Hay gente que Dios le dice: pon a Dios en primer lugar, pon en la novia, pon en el novio, pon en los hijos, pon en la empresa, pon en la plata, pon en la fama. Hay gente que Dios le dice: hey, arrepiéntete, cambia, deja esas malas conductas. No se deja. Entonces, ¿qué están? Están en oposición al transformador, al que nos va a cambiar. Y nosotros no estamos llamados a resistir al Espíritu Santo, sino a someternos a Él. Estamos llamados a resistir al diablo, a sus mentiras, a sus engaños. Estamos llamados a resistir al pecado, pero a Dios, al Espíritu Santo no. Perdóname, Señor. Ahora, hay una naturaleza, a veces lo hacemos inconscientemente, yo lo reconozco. A veces uno mete la pata por mula. Se le sale la carnalidad, se le sale la conducta de uno. Y uno: ay, Señor, no te quiero entristecer, porque es que, entristecer, apagar es como lo mismo. Perdóname, Señor. Por eso constantemente hay que ser transparente y estar en la presencia de Dios para que nosotros no nos resistamos. Siempre hay una resistencia al cambio en nuestra naturaleza. No queremos. Pero ahí es donde necesitamos dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Y la iglesia de Hechos era una iglesia que se dejaba guiar por el poder del Espíritu Santo. Y lo último, el cuarto punto, necesitamos ser transformados. ¿Para qué? Para parecernos a Jesús. Porque es que hay gente que uno dice: ¿a quién te pareces tú? Yo les conté la historia de una mamá soltera que había tenido un hijo en una ciudad bastante legalista, bastante tradicional de Estados Unidos, un pueblo chiquito, muy religioso, donde no aceptaban las madres solteras. Esto fue una situación hace años, donde ser madre soltera era una vergüenza. Y esa gente era religiosa, decía ser religiosa, decía ser cristiana, pero su corazón no era transformado. Le decían a sus propios hijos que no jugaran con el bastardo, imagínense. Ese niño es un bastardo, no sabemos quién es el papá. Quién sabe esa señora con quién se metió, y todas las mujeres pensando: será con el mío, será con el mío. Le tenían esa rivalización.
Y tenían al niño mal y estaban viendo a quién se parece, y el muchacho se parecía a todos. No. Se sacó las orejas sacó la cara. Entonces lo llamaban el bastardo, y el muchacho creció en un rechazo bien difícil, bien duro. Cuando salía al recreo nadie jugaba con él. Entonces dejó de ir a la iglesia porque siempre la gente, imagínense la iglesia. Llegó el bastardo este. Imagínense, gente no transformada. Por eso es importante entender que no es la religiosidad, no es el tiempo en la iglesia. Y esta gente era así de animal, porque no sé cómo llamarlo. No eran hijos de Dios, no tenían un corazón de misericordia. Entonces se fue el pastor, llegó un pastor nuevo. Ya habían pasado varios años. El muchacho dejó de ir a la iglesia, ya estaba un poquito grandecito, ya estaba adolescente. Y empezaron a hablar en el colegio. Llegó un nuevo pastor. Era bueno, echa chistes, tipo todo como moderno. La iglesia le está avivando. Y el muchacho se intrigó y dijo: voy a ir, voy a llegar tarde, todo el mundo esté sentado, me siento en la última silla y me voy antes de que se acabe el culto. A ver si nadie se va a dar cuenta que yo estuve. Y el muchacho hizo así. Pero el muchacho se metió tanto en la predicación que se le olvidó, se le pasó el tiempo, se acabó la prédica. Él se quedó como reflexionando en la prédica y empezaron a saludarse. Y resulta que cuando entra en razón, cara a cara con el pastor: hola, mijo, ¿cómo estás? No te conocía, le dice. ¿Cómo te llamas? El muchacho se puso nervioso, no sabía qué responder, y todo el mundo se dio cuenta: ay, llegó el bastardo. ¿Cómo te llamas? ¿De quién eres hijo? Ese muchacho se puso pálido, verde, rojo, que él ni sabía quién era su papá. El pastor tuvo discernimiento cuando metió la pata. El pastor dijo: ya la embarré, Señor, sácame de esta. Y dijo: ya sé de quién eres hijo. Eres igualito a él. ¿Cómo te parece? Y todo el mundo: el pastor sabe. Ya sé de quién eres hijo. Eres hijo de Jesús. Eres igualito a él. Nosotros necesitamos entender que nuestro mayor logro no es parecernos a ningún ser humano aquí en la tierra. Podemos admirar a nuestros padres, podemos admirar personas, eso no está mal, pero no hay nadie digno de tal admiración que Jesús. Por eso termina este versículo 3:18: y cada vez nos parecemos más a Él. Mateo 10:24-26, Jesús dijo: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Y Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes? La transformación es posible, la metamorfosis es posible. ¿Sabes cómo? Fijando nuestra mirada en Jesús. Él es el iniciador de nuestra fe, pero también es el perfeccionador. Podemos ser como Él. No resistamos la obra del Espíritu Santo. No lo apaguemos ni lo entristezcamos. Pongamos la mirada en Jesús. Somos cristianos. Basta con que nosotros nos parezcamos a Él. Cada circunstancia de nuestra vida, preguntémonos: ¿qué haría Jesús? Y yo sé que de pronto es un estándar muy alto pretender ser como Jesús, pero Jesús dijo algo: el Espíritu del Señor está sobre mí
por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, su palabra está en nosotros, podremos ser dignos siervos de Jesús. Y el anhelo mío y el anhelo de esta iglesia es que podamos ser dignos siervos de Jesús. Todavía nos falta, sí nos falta, claro, todavía nos falta, pero el que comenzó la obra no la dejará de hacer hasta que sea perfecta. Así que permite que el Espíritu Santo te unja. Ábrele la puerta a Jesús. Qué bueno que seas transparente y le digas: Señor, yo tengo este pecado, yo tengo esta falla, yo tengo esta situación que me esclaviza, que me hace zancadilla, que me impide alcanzar el propósito. Pero te pido, Señor, que me ayudes, que me sanes y me perdones en el nombre de Jesús. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Póngase de pie quien quiera recibir a Jesús en esta mañana y repita conmigo de manera audible. Repita conmigo de manera audible: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi vida para que entres y me transformes. Perdona todos mis pecados. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Me rindo a ti, Señor. Te pido que me des tu Santo Espíritu para que me transforme. Quiero que seas el iniciador y el perfeccionador de mi fe, de mi confianza. Dame la vida eterna. Quiero ser un hijo tuyo, Señor. Gracias por tu perdón. Permíteme adorarte el resto de mi vida y servirte en el nombre de Jesús. Amén. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.